Pues nada, lo primero, gracias por invitarme y perdonad por el retraso porque pues, pensaba que era un poco más hábil con los ordenadores, pero he demostrado que no y casi no consigo enlazar la presentación. Bueno, como bien me ha presentado Ana, hasta demasiado, mi nombre es María, soy una de las neurólogas del hospital y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho la epilepsia. He dedicado bastante tiempo y esfuerzo a intentar pues ver si podemos mejorar esto, ¿no? Y bueno, la idea es contaros pues un poco nuestro principal trabajo de investigación, que ojalá y dentro de unos años pues podamos hablar en otros términos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero quería dar las gracias a la asociación por haberme invitado, porque con todas las personas interesantes que hay que se hayan fijado en mí, pues para mí es un honor poder estar aquí con vosotras. Nada, decir que no tengo ningún conflicto de interés y que, bueno, pues que la primera vez que yo oí hablar de esto, no sé si ya habéis oído alguna vez o no, para mí me sonaba a ciencia ficción. Yo esto empecé a trabajarlo en 2014. En aquel momento la verdad es que el tema de la microbiota era algo de lo que prácticamente no se hablaba y si se hablaba era en otros términos, sobre todo en enfermedades de colon irritable o de pues eso, enfermedades inflamatorias intestinales. Y en cuanto a la neurología, pues ya se empezaba a hablar algo en esclerosis múltiple y en algunas enfermedades, pero desde luego en epilepsia no había nada. Y cuando yo empezaba a contarles pues, a mis compañeros, a mis familiares, a mis amigos, un poco de qué iba a empezar a hacer la tesis, me decían probióticos, pero eso es lo de José Coronado, ¿no? Eso es lo de los actimeles y esas cosas, que, pero ¿qué dices? Estás loca, vas a darles actimeles a la gente para curarles. Bueno, sí y no. O sea, la idea iba por ahí, pero tenía un poquito más de base que todo eso. Entonces, seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de esto y me perdonaréis si ya lo sabéis, pero me parece que un poco la idea es empezar a repasar, ¿no? La charla va a ser muy concreta, espero no enrollarme demasiado, que ya os he hecho perder mucho tiempo con lo de la conexión. Y yo quería comentaros un poco, pues lo primero, que es la microbiota, la relación que existe entre esa microbiota y el sistema nervioso central y en concreto sobre la epilepsia y de ahí enlazar con nuestro trabajo para poder entenderlo un poquito mejor. Entonces, ¿la microbiota qué es? Pues la microbiota es todos los bichitos que viven en nuestro cuerpo. Que, bueno, principalmente la que más se conoce es la gastrointestinal, pero también tenemos microbiota, microorganismos en la piel, en el tracto genitourinario, en la boca. Sobre todo me referiré en la charla a la gastrointestinal, que es la que parece que más conexión hay con el sistema nervioso central. Entonces, ¿la microbiota qué es? Pues es el conjunto de microorganismos, de bacterias, de virus que viven en nuestro cuerpo que están en una cantidad que los estudios dicen que incluso 10 veces más de bichos tenemos en nuestro cuerpo que las células que tenemos. O sea, es una auténtica pasada y hasta hace unos años esto no era un tema que no se conocía. Y esa microbiota se va conformando con nosotros. Es decir, depende de muchísimas cosas. Nadie tiene una microbiota igual que la de otro ser humano. ¿Por qué? Porque empieza a conformarse desde el momento en el que nacemos. No es lo mismo la conformación de la microbiota de una persona que nace vía vaginal que por cesárea. Si te dan lactancia materna o artificial. Si naces en África, en Europa, en Asia, depende de dónde vivas, lo que comas, las enfermedades que tengas, las infecciones que tengas. Entonces, todo esto va conformando un conjunto de microorganismos que son únicos y repetibles en cada ser humano. Más o menos, todo esto son estudios experimentales. Verdaderamente, a día de hoy, todavía no sabemos cuál es la composición exacta, pero más o menos se conoce que hay como diferentes grupos. Y bueno, porque os suene este nombre tan así, parece que el principal grupo de bacterias de la composición de nuestro cuerpo se llaman los firmicutes. Y son un grupo de bacterias que pues, tienen ciertas propiedades. Y entonces hay unas bacterias que digamos que tienen un perfil más bueno, más beneficioso y otras que al revés, que lo único que hacen es provocar inflamación y parece que puedan ser responsables incluso de diferentes enfermedades. Entonces, todo esto se relaciona con el sistema nervioso central. La microbiota, esto parece como al principio yo cuando lo empecé a estudiar me parecía que era increíble, ¿no? Que era fascinante pensar que lo que ocurre aquí, esto es el cerebro, el tracto gastrointestinal y esto es el intestino y entonces toda la microbiota que se encuentra en nuestro intestino, en nuestro estómago, manda información al cerebro. ¿Cómo lo hace? Pues a través de diferentes informaciones. ¿Y cómo se mandan esas informaciones? Pues no utilizan WhatsApp, utilizan diferentes moléculas, por ejemplo, a través de nuestro sistema de defensas. El sistema inmune utiliza unos mensajes que se llaman, unas moléculas que se llaman interleuquinas. Bueno, pues las bacterias del estómago le mandan mensajes al sistema nervioso central para que la reconozca y para ayudarle a formar diferentes componentes, de tal manera que manda componentes que le puede ayudar al sistema nervioso central a tener una buena actividad
y funcionar bien, o al revés, puede mandarle mensajes negativos y, por ejemplo, pues favorecer que aparezcan las crisis. Y eso es un poco lo que se ha ido viendo, que hay diferentes mensajes entre el estómago y el cerebro y que esta correlación pues, puede estar en la base de diferentes enfermedades. Por ejemplo, pues como vemos en esta pantalla, hay un montón de publicaciones científicas ya acerca de la relación que existe entre la microbiota intestinal y el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el autismo, la depresión. Y bueno, pues desde hace unos años además parece que hay algunas publicaciones que pueden relacionar la microbiota con la epilepsia. Esto es una búsqueda de, para los profesionales sanitarios, en lugar de Google, tenemos una cosa que se llama PubMed, que es donde se publican todos los artículos científicos. Y si ponemos microbiota y epilepsia, estos son los artículos que se han ido publicando en los últimos años. En 2014 había uno y en 2021 se han publicado 20 artículos. Es decir, es un tema que acaba de empezar a surgir. Como veis, en los últimos 3 años o en los últimos 2 años ha habido 20 artículos por año más o menos sobre microbiota y epilepsia, es decir, es algo en lo que estamos empezando a trabajar y que está empezando a tener sus resultados. ¿Y qué es lo que dicen los artículos? Bueno, pues básicamente lo que dicen los artículos que más nos puede interesar para lo que vamos a hablar es que, como os decía, las bacterias que tenemos en nuestro intestino son capaces de mandar cierta información al cerebro y de ponerlo como alerta, de favorecer que esas informaciones que les dan puedan producir crisis epilépticas. Y además se ha visto que en un estudio en Asia, como os decía, la microbiota no es la misma la que tenemos los europeos o, por ejemplo, los riojanos, los aragoneses, y sobre todo hay muchas diferencias con las que pueden tener los asiáticos. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por su forma de alimentarse. Entonces, hay un estudio muy interesante, que en parte es un poco lo que nosotros también hemos visto, y es que estos autores lo que hacían era estudiar la microbiota de los pacientes que tienen epilepsia, los que tienen epilepsia farmacoresistente y una población control. ¿Y qué encontraban? Pues que la población que no tenía epilepsia, su microbiota era diferente de la población que no tiene esta enfermedad. Y entre los que son resistentes a las crisis y los que no, también había diferencias. Es decir, parece que, bueno, que podría haber una relación entre la composición de la microbiota intestinal y la repercusión en la enfermedad. Y además se vio, ya sabéis, yo creo que controláis un poco todos vosotros el tema de la dieta cetogénica, que es un tratamiento cuando los fármacos no funcionan. Bueno, pues se vio en estudios en animales que la dieta cetogénica, si conseguían modelos ratones, si no tenían microbiota, esa dieta cetogénica no funcionaba, mientras que si tenían microbiota, sí que funcionaba. Es decir, que parece que la microbiota tiene un papel tanto en la creación de la enfermedad o en la resistencia de la enfermedad, como en el tratamiento de la misma. Entonces, un poco esto nos podría llevar a que, bueno, pues si la microbiota, los bichitos que tenemos dentro de nuestro intestino, pueden tener algo que ver con nuestra información en el cerebro, pues si la modificamos, quizá podríamos tener ciertos beneficios, o esa es un poco la idea. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues una de las cosas que se puede hacer es dar probióticos. ¿Qué es eso de prebióticos, probióticos, simbióticos, posbióticos? Bueno, pues al final esto no dejan de ser composiciones seleccionadas de microorganismos buenos. Para que todos nos entendamos, es, por así decirlo, un lactimel en potencia. Es decir, se seleccionan las bacterias buenas y se administran de tal manera que modificamos nuestra flora intestinal pensando que le vamos a mandar información beneficiosa, información útil y necesaria a nuestro cerebro para que deje de tener crisis. Aprovecho para contaros que cada vez hay más desarrollo sobre estas cuestiones, ¿no? Los prebióticos son fibras y compuestos que necesitan las bacterias para poder trabajar. Los probióticos son las propias bacterias buenas seleccionadas. Los simbióticos es, por ejemplo, la leche materna, es decir, compuestos que tengan bacterias y componentes que puedan favorecer su crecimiento. Y los posbióticos son unas nuevas aplicaciones que se están viendo que pueden ser beneficiosas y que, bueno, pues como os digo, los probióticos son bacterias y estos posbióticos lo que intentan es controlar esas bacterias y simplemente utilizar los compuestos que producen las bacterias. Total, que todo este rollo es para deciros que parece que si modificamos las bacterias podríamos mejorar a los pacientes. ¿Qué pasa? Que los probióticos, como os digo, no dejan de ser microorganismos y esos microorganismos son productos que metemos a nuestro cuerpo, que generalmente, una vez que están comercializados, es porque ya han pasado unos pasos previos de seguridad, pero que no dejan de ser
Bueno, pues microorganismos que metemos y que pueden a largo plazo pues, producir infecciones o verdaderamente, como con esto no llevamos demasiados años, no se sabe qué puede pasar a largo plazo. Es decir, que parece una vía esperanzadora, pero que todavía es demasiado pronto para decir que esto va a curar y revolucionar todo, sino que, bueno, pues que hay que ser realistas y mandar mensajes verdaderamente reales sobre lo que hay, también poner las limitaciones que hay, ¿no? Entonces, paso a comentaros nuestro estudio. ¿Hasta aquí me seguís bien? ¿Sí? O sea, el resumen es eso, que Sí, sí, pensamos que sí, hay una sí, relación sí, entre la bien. microbiota, ¿sí? Entre la microbiota, que son los bichitos que tenemos dentro de nuestro estómago, que le mandan información al cerebro y que eso hace que en determinadas ocasiones pueda favorecer el que se controle las crisis, pero otras veces puedan jugar en nuestra contra. ¿Qué se nos ocurrió? Bueno, pues que si esto es así, si cambiábamos nuestra microbiota y dábamos probióticos, que teóricamente son bacterias buenas, probablemente podríamos modificar la información que estaba llegando al cerebro. Y esto haría que los pacientes pudiesen tener menos crisis. Y entonces diseñamos un estudio para ver si esto era así o si era una idea peregrina que no tenía ningún sentido. ¿Qué es lo que queríamos ver? Pues nosotros nuestro principal objetivo era ver si disminuían las crisis o no. Además, que decir, las crisis son importantes, pero al final lo que nos interesa más que las crisis, que es uno de los parámetros más importantes, es la calidad de vida. Quiero decir, a veces da igual que tengas 3 o 4 crisis, pero si eso te limita mucho la calidad de vida, pues para mí creo que es uno de los temas más importantes. Intentábamos también ver pues si conseguíamos alguna explicación de ver si es que disminuíamos la inflamación o qué estábamos haciendo. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues hicimos un estudio novedoso, pero relativamente sencillo, en la que, bueno, pues a los pacientes que teníamos en clínica que tenían crisis a pesar de todos los tratamientos, les contamos el estudio y les animamos a ver si querían participar, sabiendo que era algo nuevo. Los probióticos ya se vendían en el mercado, es decir, nosotros no inventamos los probióticos, nosotros lo que hicimos es inventar la idea de que esos probióticos podrían ayudar a controlar las crisis. Les presentamos a los pacientes el estudio y si querían, entraban en el estudio, les explicábamos todo, firmaban el consentimiento y empezaban a hacer un registro de crisis. Generalmente, como ya sabéis, la mayoría de los pacientes hacen un registro de crisis, pero aquí tenía que ser obligatorio. Y a los 3 meses empezábamos el estudio. Le estuvimos dando 4 meses de probióticos y luego le revisamos a los otros 4 meses para ver qué pasaba. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, pues que al darlos, bueno, este es un poco el resumen. Había 45 pacientes de edades medias que llevaban con epilepsias de muchos años de evolución. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, pues aquí lo que podéis ver es cuánto se reducían las crisis. Cuando se hacen, no sé si estáis familiarizados con este tipo de gráficos o no, pero generalmente cuando sale un nuevo fármaco al mercado, lo que intentamos siempre es ver en cuánto reducen las crisis. Es decir, para que un fármaco sea efectivo, tiene que pasar de aquí para aquí, tiene que disminuir al menos el 50% de las crisis. Y vimos que con nuestros probióticos, pues que los pacientes sí que reducían sus crisis. ¿Cuánto? Pues un 30%. Es decir, aproximadamente a 1 de cada 3 le era útil. Y al resto, pues había gente a la que no le hizo nada y hubo 2 pacientes a los que transitoriamente le empeoraron las crisis. Si pensamos que los fármacos antipilépticos tienen una efectividad del 33% y se venden, pues la verdad es que los resultados no están nada mal, no dejan de ser probióticos, que es algo que en principio sus efectos secundarios son mínimos y que lo único que hacíamos era tomarse 2 sobres. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista esto es relevante, puesto que conseguimos un poco menos de efectividad que los fármacos antipilépticos, pero desde luego sin todos esos efectos secundarios. Entonces, bueno, nos parece que puede ser interesante. ¿Qué otra cosa miramos? Como os decía, la calidad de vida. Esta línea lo que marca son los pacientes a los que les redujeron las crisis, a los que sí que fueron efectivos, y estos a los que no. Y lo que vemos es que claramente disminuían sus a menor puntuación, mejor calidad de vida. Entonces mejoraban su calidad de vida, que la calidad de vida se mide por unos cuestionarios, el QoL-10. Lo que vemos es que claramente mejoraban su calidad de vida. Y luego hicimos estudios pues, para ver por qué se producía esto. Entonces el GABA es un neurotransmisor, una molécula que, como sabéis, inhibe el sistema nervioso central, es decir, controla las crisis. Bueno, pues cuando dábamos probióticos, las bacterias producían GABA. Y este podría ser uno de los mecanismos por el que funciona. Es decir, esto lo que traduce es que las bacterias son capaces de sintetizar, de mandar sintetizar al sistema nervioso central GABA, que el GABA es un neurotransmisor que lo que hace es cortar las crisis. Bueno, pues nos parece interesante. Y también esto, interleuquina 6, esto es una molécula que marca inflamación. Y lo que vemos es que al dar los probióticos disminuye la inflamación, que es otra de las teorías por las que podría funcionar.
Entonces, bueno, vimos que las bacterias a lo largo del tiempo no se modificaban, pero esto verdaderamente no aporta nada. Resumiendo hasta aquí, lo que vimos es que nuestros probióticos mejoraban el número de crisis de los pacientes, mejoraban su calidad de vida, e intentando buscar el porqué, encontramos que parecía que podía ser, aunque no encontramos diferencias estadísticamente significativas porque eran grupos pequeñitos, pues que tanto pudiera ser porque producen GABA como disminuyen la inflamación. Es decir, parece que pueden tener, que podría ser algo verdaderamente que pudiese ser útil. Y luego, además, al analizar la composición de los pacientes, pues lo que vemos es que nuestros pacientes tienen, estos son la población de La Rioja, ¿vale? En otro estudio que se hizo. La población que no tiene epilepsia, mirad, tiene su predominio de estas bacterias. Y en cambio, nuestros pacientes con epilepsia son estas. Y al revés, bajan los bacteroidetes y suben. Es decir, la microbiota de los pacientes con epilepsia, que son los marrones, es diferente a los pacientes que no tienen enfermedades neurológicas. Con lo cual, esto también nos va marcando un poco lo que hablábamos, ¿no? De que efectivamente la microbiota pues, tiene su papel en la epilepsia, y es lo mismo que dicen los otros compañeros de otros continentes. Con lo cual, nuestro estudio lo que podemos decir es que, bueno, pues que los probióticos tienen un efecto sobre el control de las crisis, o por lo menos en nuestro estudio, que mejoraron la calidad de vida y que además fueron seguros. Y en esta línea de modificación de la microbiota es interesante este estudio que os traigo, y es que en una chica que tenía, bueno, esto es un artículo publicado en el 2017, en el que una paciente que tenía enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal, indicado por esto, que además tenía epilepsia, se le hizo un trasplante fecal. Un trasplante fecal es lo que os estáis imaginando, que cogen las heces de una persona sana, se seleccionan las bacterias, se procesan, se meten en cápsulas y por una sonda se meten al intestino. O sea, pues lo que suena a su nombre, trasplante de heces. ¿Y qué se vio? Pues que al hacer un trasplante de heces, un trasplante en el que se cambia la microbiota, la paciente dejó de tener crisis. No se han vuelto a repetir estudios como este, ni se ha publicado más acerca de este caso, pero desde luego abre la puerta a pensar que efectivamente que la microbiota tiene un papel interesante. Y un poco en relación con la microbiota, hay un artículo publicado en el que hablan que incluso los antibióticos, que modifican la microbiota, como ya sabéis todos muchas veces, ¿no? Al dar el Augmentine empezamos con diarreas, ¿no? Pues esto es por la microbiota. Pues hay un artículo publicado en el que vieron que en 6 pacientes, durante la administración de probióticos, desaparecieron las crisis. Es el único artículo que hay publicado sobre la mejora de los antibióticos sobre las crisis, porque como yo creo que igual alguna vez ya habéis comentado, los antibióticos generalmente a veces pueden empeorar las crisis. Entonces, bueno, todo esto viene a resumir y a apoyar un poco nuestra teoría de que cada vez hay más estudios que relacionan la microbiota con la epilepsia, que quizá esto podría ser una nueva vía patogénica y, por tanto, si tiene algo que ver, a lo mejor esto nos sirve como tratamiento. Bueno, nuestro estudio sí que mostró una pequeña mejoría. Es verdad que nuestro estudio tiene muchas limitaciones, es un estudio pequeño, es el primer estudio que se ha hecho sobre esto, pero bueno, da paso a pensar que podríamos estar ante una nueva vía de tratamiento. En ese sentido, y correlacionado con nuestro estudio, el trasplante fecal, de hecho, dejó a una paciente sin crisis, y quedan muchos factores por aclarar. No vamos a decir que esto es la panacea, pero sí que es una nueva línea de investigación que yo creo que en un futuro va a dar que hablar, y ojalá además y lleguemos a aportar algo, ¿no? Esto, siempre que se empieza con una nueva vía de investigación, no sabes dónde vas a terminar, pero lo que sí que parece es que esta puerta que se ha abierto, pues que pueda que sea interesante. Y bueno, ojalá y dentro de unos años me invitéis para deciros que hemos conseguido algo y que verdaderamente aportamos algo, ¿no? Ojalá y sea así, pero bueno, solo el tiempo va a decir si tenemos razón o si estamos mirando y no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues esto era todo lo que os quería contar. Espero no haberme pasado de científica, que en algunos momentos no No, sé si ha en sido absoluto, está bien. muy bien explicado, de verdad. No, Y nada, me preguntéis lo que queráis. Espero que no haya dormido al personal. Y no, en nada. absoluto. No. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es otra manera de mirar la investigación de la epilepsia. Nadie se va a imaginar un poco, aunque está el dicho de tenemos el segundo cerebro en el estómago, ¿no? Que he oído alguna vez, pues por algo Sí, sería, sí, ¿no? sí, por ahí van un poco las cosas, sí. A ver, un asistente ha levantado la mano. ¿Querrá decir algo? Sí. Espera, que Yo quería preguntar, a ver, ¿cuánto hace que habéis hecho el estudio
y si estáis dispuestos a seguir con más gente. Porque vamos, yo soy fármaco resistente, por ejemplo. Sí. El estudio fue parte de mi tesis doctoral, que la hicimos se llevó a cabo entre 2015 y 2016. Sí. Este estudio se está replicando ahora en el Niño Jesús en niños, en el Hospital de Madrid. Se empezó justo a final de 2019, pero con la pandemia, claro, pues hubo que pararlo. Entonces, y hay unos compañeros en Italia que están reproduciendo en esta línea, estamos trabajando con ellos, bueno, publicando y así, la opción en modelos animales, ¿no? O sea, no tanto en humanos, sino ver, vale, esto parece que es interesante, pues vamos a ver si verdaderamente es útil o no. Entonces, estudio como tal, ahora mismo estamos no con pacientes, sino en otras líneas investigando. Pero sí que es verdad que hay mucha, bueno, a raíz de la publicación y así, hay gente que nos ha llamado preguntando. Yo siempre lo digo lo mismo, yo no voy a decir que toméis probióticos, ni muchísimo menos, porque esto no está probado. Esto es un estudio y como todo hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Además me gustaría decir, ala, sí, esto os va a curar. Es mentira. La realidad es que es un estudio con sus limitaciones, pero sí que es verdad que los probióticos se venden en la farmacia. Y los probióticos es una cosa relativamente segura, salvo que estés inmunodeprimido, tengas problemas... ciertos problemas gastrointestinales o oncológicos, en principio es un tratamiento que, bueno, pues que cualquier paciente podría tomarlo. Si tu pregunta es si podrías probar a tomarlo, que nos iban por ahí los tiros, sí. Yo cuando me llaman siempre digo lo mismo, yo soy muy honrada y digo, mira, esto es un estudio, hay pacientes a los que les ha ido bien y hay pacientes a los que no les ha hecho nada. Estos probióticos se venden en la farmacia, se comercializan con el nombre VSL3 y están aprobados para diferentes enfermedades. Cuestan 30 euros al mes. Entonces, bueno, si verdaderamente es una epilepsia farmacoresistente, lo comentas con el neurólogo y no hay contraindicación en tomarlos, bueno, lo más que vas a hacer es perder dinero, ¿no? Por el coste. Es un tratamiento que es un estudio, no está aprobado y ojalá y algún día verdaderamente, ¿no?, se pueda demostrar. Entonces, bueno, pues con estas consideraciones yo lo comentaría con el neurólogo y, bueno, y valorar si se prueban. Algunos pacientes lo han probado fuera del estudio, sino en la práctica clínica, ¿no? Puesto que esto ya se vende en la farmacia para otras cosas y alguno lo ha dejado porque no le servía para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco yo lo que sí que te recomendaría es que si verdaderamente has probado todo, no funciona, comentarlo con tu neurólogo y si no hay contraindicación, perder, aparte del dinero que supone, ¿no?, bueno, puede ser una opción, porque es que esto ya se vende, no es que sea algo que no es que sea ningún ensayo clínico, ¿no? Entonces, bueno, siendo honrados y sabiendo de lo que estamos hablando, podría... ¿Y de qué contraindicaciones estaríamos hablando? Sobre todo es inmunodeficiencias, o sea, que estés inmunodeprimido, porque como os digo, son microorganismos que se meten al cuerpo en unas cantidades estudiadas y aprobadas en las que en principio son seguras. Pero esto enlaza con lo que os decía, que yo creo que cuando se mandan estos mensajes siempre hay que ser honrado y decir lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo malo es que no hay estudios a largo plazo sobre qué pasa con el tratamiento continuo de probióticos. Entonces, bueno, desde luego si se toman, yo no tomaría más de 3-4 meses para ver qué pasa. Y si funciona, pues entonces ya valorar, ¿no? Si no teniendo datos asumimos un riesgo, porque es que yo tenía un paciente, por ejemplo, que se quedó con 0 crisis, libre de crisis teniendo 20 crisis al mes. Entonces ese paciente me decía, ¿qué hago? Bueno, pues durante una temporada tomamos, ¿no? Pero luego al final volvieron las crisis. Entonces, bueno, yo creo que cada paciente es un mundo y sobre todo lo más importante es que lo hagas de acuerdo con tu neurólogo. Vale. Vaya rollo se he dado. Sí. No, que es muy interesante. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Yo, doctora, me he quedado, porque no lo había oído nunca, ¿no? Esto del trasplante fecal. Sí. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Muy asquerosa, por lo menos, ¿no? Bueno, con tal de mejorar, hombre, yo ahora mismo soy el presidente de la Asociación Coruñesa de Epilepsia, de aquí de Galicia, y yo ahora mismo estoy controlado, ¿no? Pero bueno, tuve una época, pues ahí como Joaquín, malísima, o sea, de entrar y salir de urgencias, pero constantemente. Sí. Y bueno, tengo algún socio y alguna socia que está con epilepsia refractaria y bueno, este tipo de
de soluciones, pues cuando se llegue a fase 3, pues podría ser, yo estoy con usted, podría ser una solución muy viable, ¿eh? Podría ser, hay que estudiar, ¿no? Es incluso un poco lo que claro, todo esto es hipótesis, ¿no? Luego habrá que ver, solo el tiempo dirá si tenemos razón o esto es ciencia ficción, ¿no? Pero incluso como pensamos que podría tener cierto papel en la creación de crisis, el poderlo usar en un futuro, si se continuara con esto, incluso antes de que se llegue a todo eso, porque esto digamos que pensamos que tiene cierto papel en la resistencia de los fármacos y todo, y entonces que si igual se diese antes, igual podría mejorar. Pero como os digo, todo esto son cosas que estudiamos, que pensamos y que ojalá y algún día pues estemos hablando en otros términos y podamos ayudaros a mejorar, que es un poco lo que todos estamos. A mí lo que también me ha llamado la atención ha sido que tenemos la microbiótica distinta a las personas con epilepsia que los que no. Digo, bueno, ¿y sabéis un poco la causa? O porque, No, digo, eso yo es me lo he que alimentado no igual que mis sabemos. hermanos, igual que mis hermanos. Claro, no sabemos si es. Ya, Esas son las incógnitas que nos hacen pensar si es una consecuencia o una causa. Quiero decir, ya, esto es algo tan novedoso, llevar 5 ya, años con esto, pandemia por medio y todo, sí. nos hace pensar que estamos ante la puerta de algo que no sabemos Ujú, si es causa, si es consecuencia, ya. ¿qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, es decir, ¿la microbiota cambia y por eso es la creadora de la epilepsia o los fármacos que toman es lo que, ¿no? En eso estamos. Bueno, los fármacos y es reciente la epilepsia, pues todavía no habrán hecho efecto los fármacos, ¿no? Pienso yo, si es un Es que niño, faltan, no, sí, que faltan, acaba, sí, sí, que acaban de bueno, un niño o mayor que le acaban de diagnosticar todavía no tendrá, no el estómago o el sistema digestivo atacado con los fármacos, ¿no? todo eso Pero es lo que está por aclarar, ¿eh? No sí, os voy a engañar, todo eso es lo que estamos intentando investigar. El problema es que, claro, que la investigación es toda, por lo ya, menos en ya, mi caso, ya, en tiempo libre, buscando recursos de donde no los hay, sí. entonces Y en esto es todo otras muy lento. enfermedades neurológicas, como que también es curioso, ¿no? Para Parkinson o el Alzheimer, también ha afectado de manera positiva, quiero decir, o les ha echado una mano, Estamos, aunque sea en pues estamos teoría o en todos un poco. hipótesis, ¿no? Se acaba de publicar ahora mismo un consenso sobre microbiota y enfermedades neurológicas, que es de acceso libre. Y ahí hablan un poco del uso de los probióticos, tanto en enfermedades neurológicas como psiquiátricas. Y un poco el resumen en general en todos es que, pues que todas las especialidades de neurología, ictus, demencia, Parkinson, estamos todos en lo mismo, empezando, ¿no? Empezando un poco en esa relación de la microbiota que todos pensamos que puede tener algo que ver, Ujú. pero que habrá que aclarar un poco qué papel verdadero tiene, ¿no? Ya, Estamos pero todos se muy ve, quiero decir, ilusionados y que se ve que también puede tener algo que ver. claro, en todas se Sí, ve que tiene que ver, pero en todas estamos un poco intentando aclarar verdaderamente qué parte es patogénica, es decir, qué parte es la responsable y no que pasaba por allí es una consecuencia, ¿no? ya, ya. Entonces, yo creo que estamos un poco todavía en pañales, intentando abrir esta puerta y de la que aparecen muchas esperanzas y muchas Mm, ilusiones y mucha investigación, ujú. pero que no os voy a engañar, estamos todavía empezando y ojalá y Sí. lleguemos a buen puerto, ¿no? Hombre, Pero yo qué bueno, sé, también es una puerta, decís que ahora se están haciendo muchos estudios, ¿no? Aquí 3 años, o sea, de 3 años aquí se han empezado a hacer mundiales, ¿no? Pues eso es que ven un futuro, por lo menos nos han parado, nos han quedado ahí. Entonces, pues yo pienso que sí que le verán un valor, a ver. no, sí, no. Entonces, hago desde luego que te agradecerán. Bueno, Bueno, ojalá todos. lleguemos a. No.
Porque yo es que cuando lo oí, bueno, luego miré en internet, no, pues me acordé de mi sobrino que cuando tenía exámenes, no, pues tenía diarrea. Digo, pues algo tendrá que ver, ¿no? Si estás con Ujú. o sea, con un estado anímico mal, o sea, que te encuentras, digo, pues algo afectar al sistema digestivo. Mi hermano también tenía los exámenes y tenía un dolor de estómago. Digo, pues algo tendrá que ver, ¿no? Digo, Sí, esa relación ya efectivamente esa sí que está clara y está demostrada. En la segunda parte es eso, ver qué papel tiene esto en las enfermedades. La relación que existe entre el estómago y el cerebro, esa está demostrada. Y la segunda parte ahora es ver eso, pues cómo afecta esto en las diferentes enfermedades neurológicas y psiquiátricas, ¿no? bueno, no sé, a ver, es que tenía ganas de escuchar tu tema, ¿no? Digo, porque claro, se va un poco más de lo habitual, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguna más pregunta? Porque ya os digo que se va un poco... bueno, está la conferencia se grabará. No sé si la pondremos, la subiremos en nuestra página web, si alguien ha llegado tarde o si la quieres otra vez, María, o lo que alguien ha llegado, pues ahí estará. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Es que si no es en persona, ¿verdad? Esto aquí da... Sí, es muy Vamos frío. La a verdad es preguntar. que, a ver, yo espero que la próxima vez sea ya física Ojalá, ¿no? y con catering. Y después, porque también Luego los lo vamos a catering repetir, ¿no? sí se habla más, no los comentarios, aparte de las Sí. preguntas. Bueno, hay que adaptarse, quiero decir, ahora es lo que nos toca, pues mejor esto que nada, ¿no? Por lo menos se aprovecha y... Bueno, Bueno, pues nada, solo deciros que yo entonces, estoy disponible si os hace falta Mira, cualquier yo, cosa, yo- ¿eh? yo- yo te quería, yo ya había leído un artículo eh, de un especialista en epilepsia norteamericano, y, pero claro, me ha sorprendido agradablemente porque yo en principio pensé, este hombre se le ha ido la olla. Hombre, sí, he leído pues unos cuantos artículos sobre la relación entre el aparato digestivo y el cerebro, ¿no? Pero bueno, ya de verdad que me ha sorprendido muy agradablemente, y ojalá este estudio llegue a buen puerto, y porque ahora de momento, aquí que estoy viviendo, ¿no? No, que una paciente dejó de tener crisis por un trasplante fecal, pues oye, que yo me apuntaba al estudio. Es que con tal de no tener crisis, Pero Ya te digo. que realmente en epilepsia ya se han hecho tratamientos con lo de la dieta cetogena, es una cosa parecida al tratamiento de ver que disminuyen las crisis cambiando el tipo de alimentación. Eso en epilepsia se ha tratado ya. ¿Tiene algo que Sí, ver? O sea, quiero decir, ¿tiene alguna similitud la dieta cetogénica acá con lo que nos has expuesto? sí y no. Es decir, va un poco todo en la misma línea, pero gracias a los estudios en animales hemos visto que esa dieta cetogénica lo que hace es, probablemente gracias a las bacterias, Sí. o sea, modifican las bacterias. Es la dieta la que modifica las bacterias o la que las bacterias dejan modificar y que gracias a digamos que es gracias a los componentes que se le dan a las bacterias diferentes, se produce el cambio. Porque como se ha visto en animales de ratones, si tú no tienes microbiota, esto en estudios animales se puede hacer. Es decir, tú puedes generar ratones que no tengan, que sean estériles, que se llaman, que no tengan nada de microbiota. Si tú das dieta cetogénica, que es la misma,
para Sí. ratones que tienen microbiota normal o microbiota de pacientes con epilepsia y los que no tienen microbiota, si no tienes microbiota no funciona la dieta, con lo cual parece que, bueno, ya sabéis que la dieta cetogénica queda mucho por acabar de aclarar cuál es el mecanismo por el que realmente funciona, ¿no? Y bueno, parece que está todo correlacionado y que el hecho de la dieta cetogénica probablemente le dé ciertos componentes o ciertas modificaciones a microbiota y que sea ella, la microbiota, todo esto son suposiciones, pero que sea ella la que favorece la producción del control de crisis. Entonces, Vale. sí, parece que está todo unido. Bueno, al fin y al cabo, claro, la mitología es la que maneja la dieta y lo que has dicho tú. Se va interrelacionada. Vale. Sí, una preguntita. Me he tenido que ir un momento de la reunión. Soy Miguel, que bueno, soy padre de Gabriel, que tiene 7 años, una epilepsia terroríficamente rebelde. Actualmente con 6 fármacos antiepilépticos, dieta cetogénica y con un control de crisis bastante, en fin, bastante pobre. En niños, ¿tenéis algún estudio, conocéis algún estudio en el que se relacione el tema de la microbiota? Le estaba comentando a los compañeros que a raíz de publicar nuestro estudio se pusieron en contacto con nosotros los pediatras del Niño Jesús de Madrid y justo antes de la pandemia se empezó a repetir este estudio en niños, pero con esto de la pandemia se tuvo que parar porque no había acceso a los hospitales y tal, entonces de momento no tenemos resultados, no sé cuándo se podrá retomar, si ahora que ya la cosa parece que está mejor se volverá a retomar, entonces sí, que se había iniciado un poco para ver si el efecto era similar a los adultos. Y bueno, te puedo decir que lo empezamos, pero que lo tuvimos que parar y que ojalá podamos retomarlo o se pueda llevar a cabo y poderos dar más datos. Vale, y estáis también en algún... nos han incluido hace poco, ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, en un estudio que era multicentro que estaba en contacto a través de internet, no recuerdo si se llamaba Siderer o así, como una especie de red de colaboración con este tema. No sé si estáis incluidos o si pues lo conocéis. Conozco de lo que me hablas. Vale, es que nos llevan a nosotros también en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Y eso, nos pusieron ellos en un estudio pues, que era como multicentro, multidisciplinar para casos de enfermedades raras, incluso epilepsias raras y tal, que parece ser nuestro caso. Por eso te preguntaba por si estabais incluidos o si lo conocíais y demás. No sé exactamente de lo que estás hablando. Sí que tenemos mucha relación con la Ruber de Madrid. De hecho, mandamos pacientes para ensayos clínicos. Y no sé si es eso de lo que me estás hablando, pero el nombre de la red que has dicho no lo tenía identificado. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero trabajamos mucho con el doctor Ángel Aledo, bueno, sobre todo con Ángel. Y sí que no sé exactamente lo que me estás diciendo, pero si es la posibilidad de mandar pacientes y ensayos clínicos, sí que trabajamos con ellos. Vale, sí, es que a nosotros allí nos lleva el doctor Gil Nagel y el doctor Aledo también nos ha visto alguna vez. Y era un poquito porque, como tenemos consulta dentro de poco, pues por comentarles si estaban un poquito pues, su opinión con el tema este de probióticos y demás. Sí, ellos o sea, yo hablo con ellos, vamos, que esto no es la primera vez que lo comentamos y el doctor Aleda ha escrito también alguna vez en alguna revista sobre los probióticos y tal. Vamos, que saben de lo que estamos hablando, que por supuesto. Vale, perfecto, pues gracias. Era solamente eso. Nada. Última pregunta, ahora que caigo. También me lo he debido de perder, pero es que he tenido que ir a atender al niño un momento. Eso, faltaba. ¿Habéis comentado con qué probiótico en concreto hicisteis vosotros la experiencia? Sí, nosotros utilizamos Siboy, es un producto italiano que en España se comercializa como VSL3. Vale, gracias. Se utiliza ya se vende en las farmacias, cuesta 30 euros al mes, está aprobado como fármaco. O sea, nosotros la novedad es que lo utilizamos para esto es algo que se vendía ya en farmacias. Y sí, se puede comprar en la farmacia sin receta ni nada. Gracias. Vaya por delante que yo no tengo acciones con esa empresa, ¿eh? Es solo la que me facilitó los probióticos, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta más o si os puedo ayudar con algo. más? Bueno, pues entonces darle muchas gracias a María, ¿no? por esta charla interesante y a ver si llega mucho más este empiece de
del estómago, de todo el sistema digestivo hacia nuestro problema. Y gracias por vuestra asistencia. Acabamos ya este Día Internacional de este 2021 y ya os he dicho que esto está grabado. A la próxima semana lo colgaremos en nuestra web. Si los que no sean de la Asociación Aragonesa de Epilepsia, si queréis algún contacto con nosotros o algún comentario, aquí os digo nuestro contacto. El teléfono es 655-199-307 y el correo info@asadeepilepsia.com. Si queréis visitar nuestra página www.asadeepilepsia.com. Espero que os haya gustado toda esta semana y el año que viene pues más, bueno, el Día Internacional está entre medio y bueno, a ver si ya se acaba esto y las mascarillas y todo. Venga, muchísimas gracias María, y a vosotros, y todo esto de hablar con pantallas, la verdad es que no me gusta nada. Venga, un abrazo aunque sea virtual. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias compañeros de Adiós. ASADE. Ha sido una semana estupenda. Venga, gracias Santiago. Venga, Y gracias. enhorabuena por todo lo que hiciste en el 24, el día de la epilepsia, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Chao. Venga, hasta luego, compañeros. Chao, chao. Gracias.